Ok, listo. Perfecto. Entonces, bueno, bienvenidos a todos, buenas noches y un saludo para los que nos van a ver de casa o desde casa luego. Les voy a pedir que abran sus Biblias. Ya desde hace unos días decidimos no poner más pantallas porque entonces no revisan sus Biblias, ¿sí? Y a mí eso no me funciona. Es muy importante que ustedes conozcan su Biblia. Eso es muy importante, es fundamental en su relación con Dios, que ustedes conozcan la Biblia. Así es que les voy a pedir que abran sus Biblias, espero que todos la hayan traído, en el Evangelio de Juan, capítulo 15. Hoy vamos a estar dando vueltas por los primeros 18 versículos, 17 versículos. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hemos estado estudiando algunos de estos pasajes? Les decía, la última vez quedé explicando muchos de los detalles relacionados con esto que hemos llamado el fruto que Dios quiere traer a la vida de un creyente. ¿Sí? Nada más quiero hacer una aclaración. Quiero recordarles que el capítulo 15 no habla sobre cómo volver a nacer. ¿Sí? El capítulo 15 habla de un proyecto de comunión con Dios. Comunión y relación con Dios es exactamente lo mismo. Así es que el capítulo 15 habla o expone este tema de una relación personal con Dios, cómo desarrollarla, cómo crecer y madurar en nuestra relación personal con Dios. No explica cómo establecer una relación personal con Dios. Eso fue lo que vimos en el capítulo 14. Cómo establecer una relación personal con Dios, cómo acercarse a Dios y reconciliarse con Dios. Eso fue lo que estudiamos en el capítulo 14. ¿Sí? En el capítulo 15 no se habla de salvación. ¿Por qué? Porque vamos a ver versículos, vamos a leer unos versículos que parecen dejar ver que esta relación que hemos establecido con Dios se puede perder, y esto no es posible. La salvación es un regalo. Ustedes y yo no pudimos hacer nada para merecerla, nada para alcanzarlo. Es un regalo, es gratis. Pero como todo regalo que es gratis o que es gratuito, yo tengo que tomar la decisión de aceptarlo. ¿Sí? Si yo le digo a Roger, tengo un regalo. Para hacer efectivo ese regalo, que además es gratuito, él tiene que decidir aceptar el regalo. Así es que hubo un regalo que Dios puso al alcance de todos los hombres. Es como si Dios nos hubiera dado un cheque en blanco a todos, ya endosado. Nosotros no tuvimos nada que ver con esto y Dios está esperando que cada uno de nosotros lo hagamos efectivo. Yo tengo que tomar la decisión de hacer efectivo ese regalo, y ahí es donde interviene mi voluntad. ¿Sí? Y ahí es donde aparece el enorme problema. Pero es un problema en la voluntad del hombre. Ok, entonces, cuando leamos estos versículos, ustedes se van a dar cuenta de que no estamos hablando de que la salvación se pierde, ¿sí? Sino que el pasaje hace referencia al estado al que puede llegar nuestra relación con Dios, es decir, un estado ruinoso. ¿Sí está claro? Un estado en donde la vida sobrenatural, extraordinaria y maravillosa que empezamos a disfrutar a partir del momento en que invitamos a Cristo al corazón, empieza a perder todo su brillo y todo su esplendor, hasta que se convierte en algo seco, ¿sí? Ruinoso. Una vida en la cual la realidad de Dios no puede manifestarse. Y si esa persona muere en esa condición, abrirá sus ojos en el cielo, sin duda alguna. Pero perdió la oportunidad aquí en la tierra
de vivir el plan y el proyecto que Dios había diseñado para su vida. Ok, era una aclaración nada más. Entonces estábamos en este tema de estos regalos o dones o este fruto que son el resultado de la salvación. No se asusten, porque como el viento está muy fuerte, hay unas pegas ahí en las latas que saltan de vez en cuando y producen un ruido. Entonces no se asusten, no es que esto va a salir volando. Les decía que el siguiente gran don o gran regalo que viene como resultado de habernos salvado, que viene como resultado de haber vuelto a nacer, o que viene como resultado de haber invitado a Cristo al corazón, es esto que les voy a decir. Cristo hace de sus corazones su residencia. Yo no sé si esto les parezca poca cosa, pero para quienes le hemos entregado nuestra vida, para quienes lo hemos invitado al corazón, mi corazón en este instante es la residencia de Dios. Literalmente dice la Biblia que Dios viene a morar al corazón de aquella persona que invita a Cristo a su corazón. Alex, eso sí es un cuento. No es un cuento. Y como no es un cuento, Dios hace algo maravilloso para confirmarnos que esto es cierto. ¿Qué hace? Cambia la vida de la persona que tomó esta decisión. Esa persona empieza a darse cuenta que su vida va en una dirección que es 180 grados opuesta a la que venía viviendo antes. ¿Sí? Las estructuras de su vida empiezan a ser transformadas, conmovidas. ¿Sí? Empezamos a pensar diferente, a hablar diferente, a reaccionar diferente. Dios cambia nuestra mente y nuestro corazón. Él cambia la esencia de lo que somos. ¿Sí? En términos bíblicos, dice la Biblia que Él quita el corazón de piedra. A ver, ¿se acuerdan de aquella escena donde Jesús está escribiendo en el enlosado del templo? ¿Se acuerdan cuando le presentaron a la mujer sorprendida en adulterio? ¿Sí se acuerdan de la escena? Él empezó a escribir en el suelo. ¿Se puede escribir en el suelo? ¿Se puede se puede escribir y dejar una huella permanente en un enlosado como este? No es posible. ¿Sí? Cuando aquel grupo de personas se presentó con esta mujer y Jesús empezó a escribir en el suelo y a explicarles y a enfrentarlos con sus mismas conciencias, escribió en el suelo para hacerles entender a ellos que el corazón de todos ellos era de piedra. Y en un corazón de piedra no se puede escribir nada permanente. Cuando yo tomo la decisión de invitar a Cristo al corazón, Dios coge ese corazón de piedra en el que no se puede escribir nada permanente, lo quita y pone un corazón de carne. Él, en otras palabras, cambia la esencia de lo que ustedes y yo somos. Y por eso es que nos descubrimos yendo en una dirección completamente diferente. Yo, hace 25 años, cuando tomé esta decisión, yo en el mismo instante ya no quería seguir viviendo igual. De una forma milagrosa, extraordinaria, sobrenatural, como ustedes quieran llamarle, me quitó el gusto por todas las cosas equivocadas que yo practicaba. Ya no quería nada con aquello. Por primera vez en años me sentí limpio. Por primera vez en años, escuchen, mi conciencia me dejó de reprochar la forma en la que yo vivía. Por primera vez en años guardo silencio. Por primera vez en años tuve paz. Y la paz es una de esas grandes constantes que solamente confirma la presencia de Dios en el corazón del hombre. ¿Se acuerdan cuáles eran? Eran la paz, eran el gozo, la fe y el amor. Estas 4 cosas
empiezan a establecerse en el corazón de un hijo de Dios y empiezan a ser constantes, o las constantes que Dios quiere hacer permanecer allí siempre a partir de ese momento y en adelante. ¿Sí está claro? Ok, y les decía que no solamente Él hace de nuestro corazón su residencia, no solamente puso o hizo de nuestro corazón su residencia, sino que además nos dejó un tesoro extraordinario, y es eso que ustedes tienen en sus manos. ¿Qué hizo la suya, joven? Ah, bueno, muy bien. Dice, Él nos dejó eso, su maravillosa palabra. Quiero que sepan que la Biblia no es un libro de historias pasado de vigencia, o que ya no está vigente. ¿Sí? Eso no es cierto. Y no hay nada más lejos de la verdad que eso. Quiero que sepan que ese libro que ustedes tienen en sus manos, me estoy desviando, ¿no? Me van a dar 2 horas aquí. Ese libro que ustedes tienen en sus manos no es, escuchen, no sería más exacto ni tendría más autoridad si Dios mismo lo hubiera escrito de su puño y letra. ¿Sí? El hecho de que Dios haya inspirado a hombres a escribir todo lo que allí está escrito no significa que está lleno de errores, como muchos dicen, o que se contradice, ¿sí? O lo que ustedes quieran. No. Tiene la misma precisión, la misma exactitud y la misma autoridad como si Dios lo hubiera escrito Él mismo de su puño y letra. Si esto no fuera así, las verdades que están aquí contenidas en este libro no podrían cambiar nuestras vidas, porque una mentira no puede cambiar una vida. Una mentira no tiene tal poder. Por eso es que las mentiras no calman la conciencia de los hombres, solamente la verdad. Y es lo que esta noche vamos a hablar. Así es que les decía que además de que Él hizo de nuestro corazón su residencia, nos dejó un gran tesoro, que es un manual de vida. ¿Sí? En este libro, Dios estableció todas las instrucciones y todos los lineamientos prácticos, no teóricos, prácticos sobre cómo vivir la vida. A ustedes y a mí, le decía a uno de mis hijos hace unos días, que invertimos y hacemos un esfuerzo enorme por darle a los hijos la mejor educación posible y por enseñarles de todas las formas posibles a cómo ganarse la vida. El problema es que no les enseñamos a cómo vivir la vida, cómo enfrentar la vida. Y cuando las tentaciones se presentan en la vida de aquel hombre no está preparada para enfrentarlas y sucumbe. Y es cuando su vida se vuelve un fracaso, a pesar de que la pared de su habitación está llena de títulos. ¿Sí está claro? Así es que es un manual lleno de instrucciones de parte de Dios sobre cómo vivir la vida y enfrentar la vida de la forma correcta. El Dios que la Biblia presenta no es un Dios que interviene en la vida del hombre y luego se olvida de él y lo deja a la deriva. Ese Dios no es el Dios que la Biblia presenta. ¿Sí? Cuando ustedes y yo le damos la oportunidad y le abrimos la puerta del corazón a Él y le pedimos que empiece a conducir a partir de ese día nuestras vidas, Él se toma ese proyecto muy en serio. ¿Sí? Y una confirmación de esto es que cambia lo que somos, para que ustedes y yo entendamos que Él sí se tomó en serio nuestra propuesta de entregarle nuestra vida. ¿Sí está claro? Así es que eso es la Biblia. Y cada vez que toco este tema, recuerdo la historia de un hombre. Era un predicador, un pastor, un predicador búlgaro. No sé si se acuerdan los famosos tiempos de la cortina de hierro. ¿Se acuerdan de la famosa cortina de hierro? ¿Sí? Bueno, aquel tiempo en el que Europa se dividió en dos, Europa oriental, occidental, y no solamente hubo en algunos lugares una división física, sino una división ideológica desde el norte hasta el sur, que hizo que
Europa se dividiera en dos. Esa fue la famosa cortina de hierro. Este hombre, este predicador búlgaro, en esa época fue a dar a una cárcel y contaba él en su historia que de todas las cosas que podía echar de menos en este lugar, él podía vivir, decía él en su historia, que él podía vivir sin su esposa, podía vivir sin sus hijos, podía vivir sin todas las comodidades de las que en algún momento disfrutó, pero había algo sin lo que él no podía vivir, ¿sí? Él decía en su historia que lo que le faltaba así absolutamente en su vida diaria era su Biblia. Eso era lo que él no podía, sin lo que él no podía vivir, su Biblia. Y cuenta que un día, estando allí en la prisión, vio a un hombre arrancar de un libro una hoja. Y cuando se acercó para ver qué tipo de libro era aquel, se dio cuenta de que era un Nuevo Testamento. O sea, ahí en la prisión había un compañero de prisión que estaba arrancando las hojas a un Nuevo Testamento. Cuando este predicador se dio cuenta, le entregó todo lo que tenía a aquel compañero de prisión a cambio de aquel libro, que para este muchacho no significaba absolutamente nada. ¿Saben cuánto tardaron en descubrir que este predicador tenía la mitad de la Biblia en su poder? 2 años. Logró él ocultar el Nuevo Testamento dentro de la prisión. ¿Saben cuántos capítulos memorizó de este Nuevo Testamento? 45 capítulos memorizó durante todo este tiempo. La historia cuenta que cuando él sale libre, después de varios años de estar allí, él creó una imprenta clandestina. ¿Sí? Una imprenta clandestina. ¿Y sabe cuál era el proyecto? Ahí en Sofía, en Bulgaria. ¿Sabe cuál era el proyecto? Hacer Biblias a mano. ¿Saben cuántas Biblias a mano hacían al año? 90 Biblias. ¿Sí? Les cuento esta historia, nada más para que ustedes entiendan el valor que este libro tiene. Pero esto no ocurre hasta que Dios no interviene en nuestra vida. El creyente, ustedes y yo podemos vivir sin las cosas que a ustedes se les ocurran, ¿sí? Sin las comodidades que hoy disfrutamos. Pero, escuchen esto, porque voy en una dirección. Ustedes y yo no podríamos nunca mantener nuestra relación con Dios en la condición correcta sin la palabra de Dios. Eso no existe, ¿sí? Y les digo esto porque el gran legado que ustedes y yo tenemos es su palabra, la palabra de Dios, la cual nos va a permitir, por ejemplo, conocer más a Dios, servirlo y entender todo lo que representa y todos los aspectos de esta relación que hemos establecido con Él. Por ejemplo, la Biblia nos ha hecho entender que si ustedes y yo oramos, vamos a tener respuestas. En este 2026 los voy a invitar constantemente a orar. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios responde. ¿Oyeron? Sí, Alex. Es el premio de consolación, la oración. No, yo no estoy hablando de un premio de consolación. Yo estoy hablando de lo que debemos hacer siempre. Al principio, a la mitad y al final de cualquier situación, siempre tenemos que orar. Porque la Biblia dice que si oramos tendremos respuestas. La Biblia dice que si buscamos a Dios, lo vamos a encontrar. La Biblia dice que si clamamos a Él, Él nos va a responder. Así es que vean la Biblia como la gran fuente de dirección para nuestras vidas. Eso es lo que Dios espera que se convierta la Biblia para nosotros, la fuente de dirección. Es como una lámpara que ilumina nuestro camino. ¿Sí está claro? Ok, todo esto es lo que ustedes y yo recibimos el día en que invitamos a Cristo a nuestro corazón. Pero este capítulo 15, que es el objetivo de todo nuestro estudio,
habla de una invitación muy particular que Dios le hace a todos los creyentes. Esta invitación es a entrar en un proyecto que es por demás increíble. ¿Sí? De eso habla este capítulo 15. ¿Qué es esto? ¿Cuál es ese proyecto? Compartir con todos los hombres. Escuchen, este proyecto está relacionado con esta dinámica de ir y compartir con todas las personas con las que ustedes tengan la oportunidad de cruzarse todo lo que Dios ha preparado para sus vidas. ¿Sí? Especialmente compartir el mensaje de salvación. Pero vamos a ir entendiendo esto. Si ya volviste a nacer, si todos los que estamos aquí hoy, esta noche, ya tenemos a Cristo en el corazón, le abrimos la puerta hace 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, no sé, o más. Si todos los que estamos aquí ya somos salvos, ¡qué maravilla! ¡Qué extraordinario! Ustedes y yo nos encontramos en un proyecto que es maravilloso. Dios va a empezar a producir en cada uno un fruto. ¿Sí? Dios va a hacer que en la vida de todos ustedes empiece a surgir todas estas constantes de las que hemos venido hablando: gozo, paz, fe, amor, todo esto de lo que hemos venido hablando. Dios va a hacer que esta realidad de Él sea una realidad en ustedes. Dios va a hacer que ustedes tengan la capacidad de poder vencer todo lo que en otro momento nunca pudieron vencer. ¿Sí está claro? Así es que Dios va a empezar a producir en nosotros todo este fruto que Él describe fundamentalmente como su amor. ¿Sí? Todo nace en este momento o a partir de este momento en que Dios deposita su amor en el corazón de cada uno de aquellos que van entregándole su vida. Y ese fruto, que es producto de su amor derramado en nuestro corazón, inevitablemente, adivinen a qué nos va a llevar. Primero, nos va a llevar a amarlo a Él. Esto era algo que nunca me pasó a mí por la mente. ¿Sí? Yo nunca anduve preocupándome por si amaba a Dios o no lo amaba. Si quería agradarlo o no agradarlo. Si quería seguirlo o no. En aquellos tiempos yo nunca me preocupé por esto. Es hasta este momento en el que lo invito a mi corazón y este impulso empieza a guiar mi vida. ¿Cuál? Amar a Dios, buscar a Dios, servir a Dios, ¿sí? Amarlo a Él. Además, aparece otra cosa. Empiezo a querer amar mi propia vida, a interesarme en mi propia vida, a cuidar mi propia vida, ¿sí? Y además empiezo a proyectar este amor que ahora nace por Dios, por mi propia vida, en una dirección horizontal, por todos aquellos que ahora me rodean, por mis semejantes. Empiezo a procurar manifestar este amor con todos con quienes yo me voy cruzando en el camino, en especial con aquellos que no conocen a Dios, con aquellos que no han tomado esta decisión de volver a nacer. ¿Sí? Este capítulo 15 entonces habla en su primera parte de este gran proyecto, de esta gran comisión que Él ha puesto en nuestras manos: llevar este mensaje, llevar fruto. Pero en la segunda parte, para los que ya se han ido adelantando y leyendo, este capítulo habla de lo que nos espera en el camino de ir haciendo cumpliendo con esta gran comisión. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Alguno ha tenido problemas? ¿Sabe lo que son los problemas? ¿Sí? Los desafíos, los retos, la adversidad, todo esto. Ok, quiero decirles algo para que no se asusten. Este proyecto de ganar las almas, este proyecto de manifestar la realidad de Dios con nuestras vidas, es un proyecto maravilloso. No hay nada semejante a esto en la tierra. Nada. Pero quiero que sepan que nos vamos a encontrar obstáculos. ¿Sí? Quiero que sepan que vamos a encontrar una enorme oposición. ¿Sí está claro? Así es que no se extrañen si entran en problemas. Es parte del proyecto.
¿sí? Pero créanme en esto que les voy a decir. En este proyecto en el que vamos a enfrentar toda esta oposición, vamos a encontrarnos, ustedes y yo nos vamos a encontrar, cada vez que digo esto, mi corazón se llena de una enorme expectativa. ¿Por qué? Porque mientras vamos cumpliendo con este proyecto, ustedes y yo nos vamos a encontrar con personas que van a responder exactamente igual, de la misma forma en la que ustedes y yo respondimos cuando escuchamos la voz de Dios tocando la puerta del corazón. ¿Sí? Quiero que sepan que allá afuera hay miles y millones esperando por escuchar que alguien les explique, suplicando, arañando como sea posible, aunque no sepan cómo explicarlo, arañando de todas las formas posibles que alguien se acerque con una vida digna de ser escuchada. ¿Cómo es posible establecer una relación personal con Dios? Y esas personas, tarde o temprano, se van a convertir en lo que ustedes fueron cuando ustedes por primera vez escucharon este mensaje y tomaron esta decisión. Allá afuera hay cientos y miles de esos, como ustedes y como yo, con el mismo corazón, quizás con uno mejor. ¿Sí? Así es que a pesar de los problemas, no desmayen. Por ejemplo, tengo la oportunidad de sentarme con algunas personas y escuchar las circunstancias que están viviendo, y algunas son increíbles. O sea, hay situaciones que las personas viven que yo no logro entender. Hay problemas que algunos de ustedes tienen que yo no logro entender. ¿Sí? No sé cómo están de pie, no sé cómo hacen para resistir. Y yo lo único que alcanzo a hacer es a alentarlos y a animarlos. ¿Por qué? Porque ustedes y yo nunca sabemos lo que hay al final de un problema. Nunca, ustedes y yo nunca sabemos cómo va a terminar aquella circunstancia que vamos a estar viviendo o que estamos viviendo. Por ejemplo, escucho algunas experiencias que tienen los jóvenes en las universidades o en las escuelas. Ustedes no tienen una idea. Bueno, muchos aquí tienen hijos jóvenes y posiblemente sí entiendan de lo que les voy a hablar. Pero lo que hoy ocurre a nivel de escuelas y a nivel de universidades es un desastre, pero un verdadero desastre. Y cuando yo escucho a muchachos que se encuentran en medio de toda esta presión del mundo, guiándolos hacia todas estas cosas equivocadas, mi consejo, muchachos, por cierto, mi consejo siempre va a ser que se mantengan fieles viviendo para Cristo. Es lo único que los va a guardar, es lo único que los va a mantener, es lo único que los va a sostener. ¿Por qué? Por lo que acabo de explicar. Ustedes nunca saben, muchachos, ustedes nunca van a saber en qué momento Dios los va a guiar. Si ustedes se mantienen fieles, viviendo para Él, haciendo lo que es correcto, firmes en lo que es correcto, ustedes nunca saben en qué momento Dios los va a guiar con una persona que será una puerta enorme. Una persona, alguien que va a ser crucial, alguien que va a ser clave en este proyecto de ganar las almas. ¿Sí? Si ustedes se mantienen firmes y fieles, Dios los va a guiar a personas que se van a convertir en sus hermanos del alma por toda la eternidad. ¿Sí? Personas con las que ustedes van a poder abrir sus corazones, los amigos del alma. Personas que van a ser claves para este proyecto de seguir compartiendo el Evangelio. Así es que populares no van a ser. Lamento decirles que el muchacho que quiere vivir correcto, popular, según la perspectiva del mundo que está allá afuera, no va a ser. Los jóvenes que viven correctamente no son populares. Los jóvenes que no se entregan a todos estos vicios
no son populares, los jóvenes que no se meten en todos estos lugares donde la vida de muchos jóvenes ha sido destruida brutalmente, no van a ser populares. ¿Sí? Pero si ustedes y yo, o ustedes muchachos, viven para Cristo, ustedes sí van a ser singulares. Ustedes sí van a ser especiales, de ninguna forma populares, pero sí van a ser, posiblemente sean de alguna forma, en algún momento de ese tiempo, admirados, reconocidos o conocidos, ¿sí? Pero la mayor parte del tiempo va a haber una crítica siempre presente o una burla. Pero escuchen cómo termina esto, muchachos. Tarde o temprano, todos estos que se burlaron de ustedes, quienes se rieron hasta cansarse posiblemente, van a llegar delante de ustedes y les van a pedir que les expliquen cómo vivir la vida que ustedes están viviendo. ¿Sí? Y esto les va a permitir explicarles cómo salvarse, cómo llegar a los pies de Cristo, y se van a convertir y posiblemente van a ser personas claves en este proyecto de ganar las almas. Quiero recordar, ahora sí, volviendo al capítulo, todavía no he logrado ni entrar. Quiero recordarles entonces que tenemos una gran comisión, un gran proyecto, pero tienen que tener claro también que van a haber obstáculos, van a existir muchos problemas. Les decía que en este capítulo 15 hay varios personajes centrales, vamos a empezar a verlos, vamos a irlos descubriendo. Entonces le voy a pedir, Roger, porfa, vamos a leer el versículo 1, en realidad son el 1, el 2, el 5 y el 18. Estos 4 versículos presentan los 4 actores principales de este capítulo, pero primero vamos a leer el versículo 1. Por favor, el 15:1. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Ok, entonces, aquí el personaje principal de este capítulo es ese que aparece ahí en ese verso, la vid. La vid es el personaje principal, ¿sí? Lleven la cuenta. La vid es el personaje principal y es aquel arbusto o aquel árbol con el que Jesús se compara ahí mismo en la historia. Ya vimos que Él era el árbol, ¿sí?, que todos andábamos buscando. ¿Se acuerdan cuando vimos este detalle? O más bien, el árbol al que todos los creyentes que quieren ser usados por Dios o ser útiles en las manos de Dios, ese es el árbol al que tenemos que permanecer unidos. ¿Sí? Si ustedes quieren ver sus vidas como creyentes saliendo adelante, solamente tienen que permanecer en Él. Porque separados de esa vid, nada podemos hacer. Así es que, hay un detalle. Sí, voy a abrir un paréntesis aquí para recordarles cuál es el propósito de este capítulo 15. Vamos a ver cuál es la razón de este capítulo 15 que se encuentra en el versículo 16. Recuerden, es un paréntesis, ya casi me devuelvo a completar la idea de los personajes. Estábamos en la vid primero, pero quiero, porque lo necesito hacer para unir todos los personajes en una sola enseñanza, necesito recordarles cuál es el propósito de este capítulo que está en el versículo 16. ¿Qué dice? No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ok, entonces, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Si ustedes se dan cuenta, traten de hacer memoria, traten de recordar aquel momento en el que ustedes invitaron a Cristo a sus corazones, lo invitaron a sus vidas. Si ustedes recuerdan bien, ninguno, me incluyo, ninguno de nosotros, como ya lo he dicho muchas veces,
Andábamos con una pancarta y gritando aquella expresión que hoy es muy común, que dice: se oye, se siente, Jesús está presente. Ninguno, ¿sí? Ninguno de ustedes ni yo andábamos con una pancarta ahí en el pecho, gritando a los cuatro vientos esta expresión y preguntando cómo poder establecer una relación personal con Dios. Nadie, ¿sí? Nadie hizo esto. Yo no sé, es más, yo no sé ustedes cómo les fue sin Dios, pero a mí me fue como un quebrado. Yo lo que sí sentía era un enorme vacío en el corazón. Lo que yo sí experimentaba y sí vivía, como dice esta expresión de se oye y se siente, lo que sí yo experimentaba y sí sentía y sí vivía era este enorme vacío que sí estaba presente todos los días en mi vida. Pero, ¿qué hacíamos? ¿Se acuerdan qué hacíamos para lidiar con esto? No podíamos hacer absolutamente nada. Yo intenté cambiar mi vida miles de veces y nunca pude. Yo vi mi vida durante todo ese tiempo de incredulidad, cómo se derramaba de entre mis manos sin yo poder hacer absolutamente nada. Hasta que un día, hace 25 años, llegué a la conclusión de que era el más grande de todos los perdedores. El más grande de todos los peores administradores de mi vida. ¿Sí? Lo que no me costó mucho trabajo entender. Así es que, pero les decía, yo no andaba buscando establecer una relación personal con Dios. Crecí en el seno de una religión cristiana donde me enseñaron ciertas cosas, a practicar ciertos rituales, pero nunca vino a mi mente un razonamiento tan claro como para decir: necesito establecer una verdadera relación personal con Dios. ¿Cómo lo hago? Nunca. Yo nunca anduve buscando a Dios de esta forma. Yo me tropecé con Él. Cuando un día, hace 25 años, un amigo me llevó a una reunión como estas. Y allí sentado, como están ustedes hoy, yo me tropecé con Él. Sí. Y allí una persona empezó a hablar sobre algunos detalles sobre cómo establecer esta relación personal con Dios, que quedaron allí en mi mente y en mi corazón y que dieron fruto días después. Lo que intento decir es que yo no lo escogí a Él, Él me escogió a mí, ¿sí? Aunque tengo que aclarar que esta escogencia no se refiere a que Dios dijo: este sí vale la pena, y lo escogió establecer una relación personal con Él. No es así. Perdón por los nuevos, pero tengo que detenerme en muchos detalles. Puede ser que incluso les parezca que estoy entrando en detalles sin importancia, pero tienen que confiar en que estoy tratando de cubrir lo que voy diciendo y aclarándolo para que todo quede claro delante de sus ojos y especialmente en su corazón. Les decía, no se trata de una escogencia a dedo, no se trata de que Dios determina a quienes sí y con quienes no establecer una relación personal. No estoy hablando de eso. Quiero aclararles, esto es lo que quiero aclararles, que Él decidió, antes de que todas las cosas fueran creadas, dice la Biblia, establecer una relación personal con el hombre. ¿Sí? Él escogió, Él en un sentido le dio el visto bueno a la creación, a pesar de que Él sabía de que su creación le iba a fallar. A pesar de esto, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu decidieron darle el visto bueno a la creación, y que todo este proyecto en el que ustedes y yo hoy vivimos arrancara, se desarrollara. Así que lo que quiero decir es que Él no escogió a unos sí y a otros no. Él decidió escoger a todos los hombres. Él decidió establecer una relación personal con todos los hombres. Él de su voluntad, decidió acercarse al hombre, no el hombre a Dios, porque en esta naturaleza corrompida
en la que ustedes y yo hemos vivido, no nace el deseo de acercarse a Dios, no al menos de la forma en la que Él lo ha establecido. Así es que, repito, cuando Él decidió morir en aquella cruz, y creo que hasta aquí me va a dar tiempo, cuando Él decide morir en la cruz del Calvario, cuando Él decidió pagar por la maldad de todos los hombres, por los pecados de ustedes y por los míos, cuando Él decide hacer esto, nadie fue excluido. Este pago lo hizo por todos. Este proyecto de redención y de salvación fue llevado a cabo por todos. Nadie quedó excluido. Todos estamos contemplados allí en la cruz. Cuando Él toma la decisión de pagar por nosotros, cuando Él toma la decisión de saldar nuestra deuda, tomar nuestro lugar, morir en nuestro nombre, sufrir lo que ustedes y yo teníamos que haber sufrido, lo hizo por todos. Todos los hombres, los que ya murieron, los que hoy vivimos y los que van a vivir después, Él pagó por la maldad de todos. Nadie quedó por fuera. Pero esta elección, escuchen, esta escogencia está supeditada, está sujeta a la decisión del hombre. El regalo de la salvación está al alcance de todos los hombres. Es gratis. Es gratuito. Dice, porque por gracia sois salvos. Es decir, por gracia o gratis se nos dio la salvación. Ustedes y yo, quiere decir que ustedes y yo no podemos hacer nada para alcanzarla. No la merecemos y no podemos hacer nada para alcanzarla. ¿Sí? Es tan imposible alcanzar el estándar de perfección y pureza que Dios demanda para estar delante de su presencia con Él toda una eternidad, que cuando Dios vio que esto no era posible, Él decidió hacerse hombre. Hacer a un lado lo que nos separaba de Él, pagar esa deuda y vivir la vida perfecta que ustedes y yo nunca hubiéramos podido vivir. Y en sus méritos, y gracias a sus méritos y a su vida, estos méritos son endosados a la vida de todos aquellos que creen en este sacrificio. Así es que su pureza, su perfección y su santidad es automáticamente e instantáneamente puesta sobre nosotros cuando ustedes, en un acto de fe tan sencillo como decirle a Dios: Dios, yo creo que lo que ocurrió en esa cruz fue por mí. Yo creo que pagaste por mí. Yo creo que saldaste mi deuda. Perdóname. Me arrepiento. Te invito a mi corazón y a partir de hoy te pido que conduzcas mi vida. Cuando ustedes expresan esto de esta forma, ustedes están aceptando, ustedes están decidiendo que esta escogencia que se hizo por todos se haga efectiva en ustedes. ¿Sí? Esta elección, repito, está subordinada a la decisión de los hombres. ¿Por qué, Alex? ¿Por qué? ¿No podría ser más fácil? Bueno, una forma podría ser que Él nos lo impusiera y nos obligara. Es Dios, tendría todo el derecho de hacerlo. ¿Sí? No sé si me están siguiendo el razonamiento que intento hacer. ¿Sí? Lo que estoy diciendo es que todo este regalo, el perdón de Dios en la cruz del Calvario, la salvación, la vida eterna, una vida completamente nueva y diferente que podamos disfrutar, y la eternidad con Él en el cielo por toda una eternidad. Esto es un regalo. Pero Dios no puede pasarle por encima la voluntad del hombre. Así que, aún siendo gratis y aún siendo un regalo, Dios tiene que esperar a que el hombre quiera ese regalo. Pero eso requiere
que el hombre haga a un lado su voluntad. Cuando yo hablo de la voluntad del hombre, estoy hablando de sus ideas, sus filosofías, sus creencias, sus suposiciones, todas esas cosas, todos esos argumentos que a lo largo de nuestra vida vamos construyendo con lo que vemos en un programa, con lo que oímos en un café, con lo que aquel amigo nos contó, esto, lo otro, los padres, etc. Pero nunca nos atrevimos a confirmar o a cotejar si eso que creemos, suponemos, sentimos, es la verdad o no. Y peor aún, estamos dispuestos a enfrentarnos a la muerte y a la eternidad con esa inseguridad. ¿Sí? Que de paso nuestra conciencia nos confirma que no es correcto. Así es que, repito, este regalo es un regalo y Dios espera que yo simplemente razone. Cuando Dios se manifiesta a la vida de un hombre, se acerca a la vida de ese hombre, Dios espera que este hombre razone, haga una reflexión inteligente. Dios es un ser que se manifiesta al entendimiento del hombre, no es un ser que se manifiesta a través de las emociones. Esta noche, ahí ustedes sentados, nadie me puede decir: Alex, es que yo estoy sintiendo un cosquilleo aquí entre el pecho y la espalda que no me deja en paz y yo creo que es Dios. No, no es cierto. Puede ser frío, puede ser hambre o puede ser que algo le cayó mal, pero nunca Dios. ¿Oyeron? Así es que Dios se hace saber, Dios se manifiesta al entendimiento, a la razón del hombre, porque Dios es un Dios inteligente y es un Dios de razón, ¿sí? Y por eso los estoy invitando a razonar. Él pudo habernos impuesto que le aceptáramos, pero no lo hizo. Otra forma, Él pudo habernos, ¿cómo se dice? Programado como un instinto, como el instinto que tienen los animales. Al escuchar su voz, instintivamente, como una respuesta ya previamente programada en nosotros, hubiéramos reaccionado a su voz y acercarnos a Él como una mascota. No, tampoco lo hizo así. ¿Sí? Ustedes y yo somos dueños de nuestra voluntad. Eso es lo que se llama libre albedrío. El libre albedrío no es la capacidad o la libertad que tiene el hombre para escoger entre lo bueno y lo malo. No, eso no es libre albedrío. Libre albedrío es nuestra propia voluntad. Yo soy dueño de mi voluntad. Dios no puede pisotear mi voluntad e imponerme lo que Él quiere. Dios espera que yo razone y que ante la propuesta, ante esta expresión infinita de su amor por mí en la cruz del Calvario, yo reaccione a este sacrificio y diga: Dios, yo quiero eso para mi vida. ¿Sí? Así es que, es más, se los voy a confirmar. Cuando yo escuché esta voz de Dios, que ya voy a leer, si quiere, váyase buscando, Robert, para terminar. Cuando yo hace 25 años escuché la voz de Dios, o este llamado de Dios a mi corazón, yo no estaba, más bien estaba en la peor condición de mi vida en que mi vida podía estar. Había una rebeldía abierta en todos los sentidos y en todas las estructuras en mi vida. ¿Sí? Una completa rebelión. Yo hacía lo que quería, como quería y cuando lo quería. Así se estaba desarrollando mi vida cuando Dios apareció en la escena de mi vida e intervino. Cuando Jesús se acerca a nosotros, Él se acerca para invitarnos a dejarlo transformar todo lo que ustedes y yo somos. Y en ese momento en que Él se acerca, Alex, buena pregunta, ¿cómo sé yo que Él se está acercando? Porque no se escucha, no se siente, no se ve. Muy buena pregunta. ¿Saben cómo? Cuando un hombre tiene la oportunidad de sentarse a escuchar
una exposición de la palabra de Dios, en ese momento puede tener la certeza absoluta que Dios se está acercando hasta la puerta de su corazón y está llamando. ¿Sí? Puede tener la absoluta seguridad de que eso está ocurriendo. Así es que en este momento estoy seguro que esto está ocurriendo. Y cuando Él se acerca, esta elección que Él hizo por todos se hace efectiva. Cuando yo acepto y tomo la decisión de invitarlo a mi vida. En ese instante, repito, Dios se acerca, me convence de que lo que estoy escuchando es la verdad, yo decido aceptar aquella verdad y la elección se hace efectiva. ¿Sí? Dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Sí, Él nos eligió, pero todavía interviene mi voluntad. Yo tengo que hacer a un lado mi voluntad y aceptar, invitarlo a mi corazón. Ok, ¿cómo se hace, Alex? Es muy fácil. Escuchen, vamos a terminar leyendo este versículo y no pude avanzar lo que quería, pero estoy seguro que este es más importante. La pregunta es, si Dios está esta noche tocando a la puerta del corazón, ¿cómo lo puedo confirmar? No se queden con lo que yo les diga, lo vamos a leer. ¿Qué dice? Apocalipsis 3:20. Para los que tienen sus Biblias, les voy a pedir que abran la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. Si esta noche, ahí donde ustedes están sentados, alguien ya llegó a la reflexión correcta o a la conclusión correcta y dice, y está preguntándose cómo poder establecer esta relación personal con Él, esta es la respuesta. ¿Qué dice, Rob? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Escuchen, dice la Biblia, quien está hablando es Jesús. ¿Sí? Este es el sujeto tácito en el pasaje. Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Él está llamando. Está a la puerta. Alex, ¿a cuál puerta? A la del corazón. ¿De quién? De quien no tenga o no lo tenga Él en su corazón. A ver, ¿por qué razón se toca una puerta? Se toca, a ver, yo llamo para salir. No se llama a una puerta para salir, se llama a una puerta para entrar. Si esta noche, ahí donde usted se encuentra sentado, usted está escuchando la voz de Dios llamando a la puerta de su corazón, es porque Él quiere entrar. ¿Sí? Y está tan cerca de su corazón como es posible estar, como las pestañas a los ojos, pero todavía tan lejos como antes. ¿Qué es lo que interrumpe que esta relación se establezca? Su voluntad, la puerta. ¿Qué es la puerta, Alex? ¿Y qué es la voluntad? Sus ideas, sus propias ideas, sus propios argumentos, sus cuestionamientos, sus filosofías, todo ese bagaje de información que en este momento puede estar llenando su corazón y que en este momento los puede estar invitando solamente a cuestionar lo que están escuchando. Si allí sentados, esta noche, ustedes toman la decisión de hacer a un lado esto y se quedan con lo que están leyendo y con lo que están escuchando, estoy seguro que sus vidas van a cambiar para siempre. Pero es una decisión que está sujeta a la voluntad de ustedes, los que están escuchando esto por primera vez. Nada más quiero que sepan, los que escuchan este mensaje por primera vez, que ya hubo un pago por todo lo que ustedes han hecho mal. ¿Sí? Esta noche los voy a invitar a tomar una decisión. En esa decisión ustedes van a pedir perdón por todo lo malo que han hecho. Pero Dios no espera
que ustedes tengan una lista específica y detallada de cada cosa equivocada que han hecho en sus vidas. No, no es esa la idea. La idea es que entiendan que han pecado y que su pecado, su conducta cualquiera que sea, los ha separado de Dios. Y que ya hubo un pago por esto. Dios ya pagó esa deuda con la justicia del cielo. Esto ocurrió en la cruz hace 2000 años, donde Él tomó nuestro lugar. Nosotros teníamos que haber estado allí pagando, pero Él tomó nuestro lugar y pagó nuestra deuda. ¿Sí? Así es que esto ya fue saldado. Alex, ¿qué tengo que hacer para que ese perdón sea mío? Lo único que tengo que hacer es pedir perdón, arrepentirme. Un detalle adicional: cuando Él muere en aquella cruz, no quedó muerto. Él resucitó 3 días después. ¿Sí? Dice la Biblia que Él está vivo. Y está vivo porque quiere entrar en el corazón de los hombres, para cambiar sus vidas desde dentro. Muchas personas me han dicho: Alex, es que yo necesito ver para creer. Con Dios no funciona así. Con Dios tienes que creer primero. Luego verás la realidad de Dios y el poder de Dios transformando tu vida. No es Dios el que está en cuestión, es el hombre. ¿Sí? Él resucitó, está vivo, quiere entrar en mi corazón y cambiar mi vida. Y lo único que yo tengo que hacer es abrirle esta puerta. ¿Cómo se hace? Lo estamos escuchando. Dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué dice? Si alguno oye mi voz. Ok, ese alguno es maravilloso porque nos incluye a todos. Si esta noche alguno escuchó esa voz de Dios llamando a la puerta de su corazón, entonces ustedes son ese alguno. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, son solo 2 los requisitos. Gracias a Dios, porque son solo 2 los requisitos: oír y abrir. No dice si alguno oye, abre y nunca más vuelve a cometer un error, entonces yo entraré a él y estableceré una relación personal. No dice eso. Nada más dice oír y abrir. Y esta noche ustedes oyeron. Y lo único que tienen que hacer ahora es abrir, tomar la decisión de abrir la puerta del corazón. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Exacto. Alex, listo, ya entendí cómo se hace. Solamente tienes que pedírselo. ¿Qué le pido? Que entre en tu corazón, que te perdone, que estás dispuesto a arrepentirte, que ya no quieres seguir viviendo igual, que le abres la puerta del corazón, que a partir de este momento Él conduzca tu vida. Alex, son muchas cosas. Sí, son muchos detalles, y por eso a mí me gustaría guiarlos a quienes quieran tomar esta decisión esta noche en una oración. En esta oración nos vamos a dirigir a Dios y le vamos a pedir, como si yo esta noche tomara esta decisión por primera vez, le vamos a pedir a Dios que entre en sus vidas, que entre a nuestro corazón. Yo yo tomé esta decisión, ¿sí? Y esta decisión se toma una sola vez en la vida, porque cuando Él entra ya no vuelve a salir, nunca más. ¿Sí? Entonces, quienes quieran tomar esta decisión, les voy a pedir a todos que cierren sus ojos, inclinen su rostro. Vamos a terminar. Quien quiera tomar esta decisión solamente tiene que repetir mis palabras, como si salieran de su corazón, no del mío. ¿Sí? Y dice la Biblia que todo aquel que invoque el nombre de Jesús será salvo. ¿Salvo de qué, Alex? De un destino eterno terrible llamado el infierno. ¿Sí? Así es que quien quiera tomar esta decisión no tiene que repetir en voz alta, ahí en silencio, en su mente, en su corazón, eso sí, con todo su corazón. ¿Sí? Nada más tiene que repetir conmigo esta oración. Así es que vamos a orar. Señor Jesús, gracias. Nunca me imaginé
encontrarme con esta verdad en este lugar. Nunca me imaginé escuchar lo que esta noche he escuchado. Y ha sido maravilloso. Yo sé que en este momento estás tocando a la puerta de mi corazón. Yo sé que estás llamando a la puerta de mi corazón. Y quiero abrirte en este momento la puerta de mi corazón. Quiero pedirte que entres y que me salves. Hoy entendí que he pecado, que soy un pecador y que mi pecado, mi maldad, me separó de ti. Mi conciencia me confirma que lo que merezco es el infierno por toda la eternidad. Pero también entendí que tú pagaste mi deuda. También entendí que tú pagaste por todo lo que yo hice mal. Entendí que tú no quieres que yo lo pague, que para eso lo pagaste tú. Así es que quiero pedirte perdón. Son muchas las cosas, no las recuerdo todas. Tú las conoces. Solamente quiero confirmarte que no estuvo bien. Perdóname, Señor Jesús. Me arrepiento de la forma en la que he vivido y te pido perdón. Ahora entiendo que tomaste mi lugar, que pagaste mi deuda, que sufriste lo que yo tenía que sufrir, para que yo no lo sufriera. Moriste en aquella cruz por mí y 3 días después resucitaste. Estás vivo. Y esta noche, llamando a la puerta de mi corazón, te abro la puerta de mi corazón, te pido que entres y que cambies mi vida. No quiero seguir viviendo igual. Por favor, conduce a partir de este momento mi vida. Haz de mí una persona capaz de seguirte. Haz de mí una persona capaz de obedecerte. Haz de mí un instrumento útil en tus manos. Entra en mi corazón y sálvame. Por favor, te pido estas cosas en el nombre de quien ahora es mi Salvador personal. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, terminamos aquí.